Con el Banco del Pacífico, el sueño de una casa propia se puede. Que tus hijos tengan espacios cómodos en donde crecer, se puede. Asegurar un techo futuro para los tuyos, se puede. Garantizar el derecho a una vivienda digna, se puede. Con el crédito Mi Casa Propia, se puede. Banco del Pacífico, tu banco. Hola, ¿qué tal amigos del Dato? Nos encontramos en otro de nuestros programas Termómetro Político con un invitado especial. Me acompaña el día de hoy el consultor Pedro Montalvo. ¿Cómo está? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Bueno, venimos de un feriado de carnaval no hace mucho y yo quiero ver y conversar un poco con usted de estos resultados que obtiene el país con el tema de los feriados, sobre todo este que fue el de carnaval, un feriado un poquito amplio. ¿Cómo analiza usted esto? En primer lugar, creo que fue un reto para las carreteras de nuestro país que veníamos comentando, un tráfico intenso, pero eso responde también al volumen de personas que salieron a distintos lugares turísticos. Entonces, desde una óptica económica, yo creo que tuvo una buena respuesta el tema de la demanda turística. Existieron, digamos que muchas plazas, muchos lugares que estuvieron por encima del 50% de ocupación, en algunos lugares 60% y hasta el 70%, sobre todo en la parte de la Sierra Central. Entonces fue, digamos que un buen momento, digamos que para la economía y también para el consumo interno. Bueno, parte de esto es, y bueno, me reía yo un poco con el tema de los memes que a veces la gente saca, que dicen que se supone que somos un país pobre, pero hay tantos carros, hay tanto movimiento, turismo en ese momento, y como usted lo menciona, eso se ve reflejado en cifras, podemos decirlo, en el tema económico, trabajo. Sí, a ver, yo creo que en primer lugar, 8 de cada 10 personas viajan en transporte público en nuestro país. Pero eso no quiere decir que esas personas o nosotros no tengamos la oportunidad de salir a disfrutar. Es decir, esas 8 de cada 10 pueden eventualmente alquilar un auto o irse en bus o coger transporte público para visitar distintos lugares. El hecho de que uno tenga, digamos que un vehículo propio, no es una exclusividad para poder visitar lugares. Entonces, yo creo que el día de hoy justamente estamos viendo eso, ¿no? O sea, el rescate, digamos que del día, que es no solo el trabajo, sino también hay un tema de ocio. El ocio, el día de hoy lo podemos ver en términos de distintos lugares. Entonces, no solo es el hecho de visitar, sino que cuando uno llega a esos lugares, hay esta oportunidad también de generar un consumo. Entonces, yo genero un consumo local. Yo voy de compras localmente, yo tengo una alimentación local y eso también se motiva y se incentiva a través de la reducción del IVA. Es decir, tenemos un menor precio, lo cual estimula justamente el tema del consumo. Se habla en términos generales, aún no existen cifras exactas, pero entre 80 y 90 millones de dólares, digamos que de impulso en estos últimos días. Sin embargo, eso es, digamos, en términos directos. En términos de indirectos, podríamos llegar hasta el doble, 180 a 200 millones de dólares que se mueven en 4 días, y eso es un volumen importante. Hay que recordar también que el tema turístico en el Ecuador representa entre el 5 y el 6% del PIB. Si nosotros logramos justamente estimular ese 5 o 6%, llegar a un 7, 8, 9 o hasta un 10%, estamos hablando de cerca de 20,000 millones de dólares que se mueven justamente a través de la actividad turística en el Ecuador. Bueno, realmente eso es un tema que apoya de una u otra manera también a las familias ecuatorianas, como lo estamos conversando, pues que viven, ¿no? de este tema del turismo. Pero yéndonos a esto del tráfico que hubo también muchos derrumbes en carretera. ¿No falta ahí tal vez un poco más de parte de las municipalidades? Porque hubieron personas pues que se quedaron horas ahí y netamente esto le influye a la municipalidad del sector y no tomaban cartas en el asunto inmediatas, por así decirlo, y parte de esto fue el tráfico que se vio en estas fechas. Sí, yo creo que hay un reto importante, digamos, que como gobierno, tanto local y nacional, ¿sí? Porque digamos que hay el tema de las carreteras, de las avenidas en nuestro país, sí requiere de una inversión. Es decir, no solo necesitamos justamente el tema de construir la carretera, sino después hay que hacer el mantenimiento. Y eso nos lleva, digamos, que a una reflexión importante. Es decir, el gobierno ha ya asumido, digamos, que el tema de la construcción de carreteras. ¿Sí? La siguiente pregunta es,
el gobierno tiene que seguir asumiendo el tema del mantenimiento o potencialmente podríamos destinar esa opción para el sector privado. Es decir, lo más importante ya lo realiza el gobierno y lo segundo, que podría ser ya una opción en términos de las alianzas público-privadas, podría ser justamente ver esquemas en los cuales participe tanto el sector público, pero sobre todo el tema privado, es decir, que el tema privado pueda generar este tipo de inversiones. No solo en términos de mantenimiento, sino en términos justamente ya de expansión, ¿no? Y tenemos ahí ejemplos importantísimos. Por ejemplo, yo diría cuando nosotros, estando en Quito, visitamos el tema sur y recorremos justamente todo el Andarivel Central, vamos a ver una avenida muy bien mantenida, con un ejercicio de circuitos, de vinculación, de emergencias, etcétera. Y simple y llanamente se mantiene por un peaje que tiene un tratamiento privado, ¿sí? Claro. A través de concesiones. Entonces yo creo que esos son desafíos que el día de hoy el gobierno debe pensarlo, y no solo en términos de gobierno nacional, sino gobierno local, de pensar en estas opciones adicionales, porque los presupuestos en términos de municipios son cortos, están recortados, son pequeños. La mayoría de municipios en nuestro Ecuador no generan autogestión, o sea, no pueden autosostenerse y dependen justamente de la estructura de una entidad central. Entonces, estas dos podrían ser opciones en las cuales pueden fomentar. Pero a este punto, yo me voy a ir un poco también al tema de la propuesta que envió, por ejemplo, el Ejecutivo no hace mucho a la Asamblea Nacional de los presupuestos justamente para los municipios, pero aquí viene un tema que se desató de dineros que se ocupaban justamente en el tema de fiestas, pagando a los artistas con sobreprecios bastante grandes en este ámbito. Y ahora pues se quiere volver, en este caso, a tener este control, por así decirlo, de estos presupuestos. ¿Qué opina usted de esto? A ver, esa ley o esa propuesta de ley es un aspecto importantísimo en términos del manejo de los recursos. Entonces, si volvemos a esta mirada que estábamos conversando, donde la mayoría de municipios reciben recursos desde el erario nacional, es decir, desde fuentes fiscales, la pregunta es cómo deberían manejar esos recursos. Ese es un primer aspecto. Y hay otras municipalidades, ejemplo, Cuenca, Guayaquil, Manta, Quito, donde aparte de recibir del sector central, ellos pueden generar o tienen esta capacidad de tener autogestión y generar presupuesto propio. Sí. Entonces, la pregunta es hacia dónde destinan esos recursos. Y sí, si es que yo al final del día destino recursos, por ejemplo, para atraer un artista, ¿sí? Que me puede costar, no sé, digamos que unos $200,000, $300,000, esos recursos tranquilamente se pueden diluir en el lapso de una semana, ¿sí? Pero si es que esos $300,000, por ejemplo, yo los coloco en un tema de infraestructura, por ejemplo, agua, hay muchas localidades en el Ecuador que no tienen agua, ¿sí? Automáticamente eso se transforma en una inversión de mediano y largo aliento. Entonces la pregunta ahí es, ¿en cuál de las dos líneas debemos justamente hacer esa colocación de los recursos? Claro. Entonces parte de la propuesta actual en términos de esa ley es hacia dónde dirigir eso. Entonces hay una observación fuerte en términos de destinarla, digamos que a un tema de inversión, no a un tema, digamos que de gasto corriente, como se conoce. A mí me parece apropiado el tema de hacerla una vigilancia justamente hacia el tema de los destinos. Y después de eso también hay una segunda vigilancia que sería necesaria, porque no solo es, bueno, yo lo voy a destinar, entre comillas, por ejemplo, a un tema de inversión, sino después vigilar el tipo de gasto que se realizó, que muchas veces nosotros estamos ausentes. Claro. Es decir, evaluar la calidad de ese gasto, porque no solo es necesario gastar, que ya es difícil de por sí, al menos para algunos municipios o entidades que hemos visto justamente en el sector, que una vez que tienen los recursos, que es lo más difícil, después gastar, se quedan, digamos, con recursos ahí y no claro. logran ejecutar. Pero la idea no es gastar por gastar, sino definir un gasto adecuado, pertinente justamente en términos de promover el crecimiento de esas localidades y eventualmente del país. Claro, y justamente va a este punto porque no hace mucho pues nos llega el tema de presupuestos. Quito, por ejemplo, en fiestas gasta como 7 millones, Guayaquil 4 millones, que como usted lo menciona, se pueden utilizar en cosas que en realidad pues la gente lo necesita y cubrir estos sectores que todavía pues están bastante desatendidos, por así decirlo, por parte de la municipalidad. ¿Cómo evalúa usted
el gobierno actual en este ámbito y las propuestas que se enviaron al legislativo? A ver, yo creo que viéndolo digamos que desde el 24, 25 y actualmente 26. En el 24, la economía del país tuvo una contracción importante y por lo tanto había una gran expectativa respecto a qué iba a pasar en ese 2025. Uh-huh. Y el Ecuador justamente creció por encima de los 3 puntos porcentuales, que eso es importantísimo, sobre todo si es que en el 24 tuvimos una contracción. La pregunta ahí es ¿cuáles fueron esos motores? Y en general nosotros podemos ver que son 2 motores, como un avión, digamos, que tiene 2 motores. Uh-huh. Un motor principal fue el tema del consumo y volvemos al tema del turismo y todo lo demás. El consumo se reactivó en el año 2025 y fue uno de los empujes. Eso no quiere decir que necesariamente se va a mantener, sino que se deberían buscar las condiciones adecuadas para mantener ese consumo. Ejemplo, lo que hemos visto este feriado. Claro. Y la segunda arista, el segundo motor que fue fundamental el año pasado es el tema de las exportaciones. Entonces las exportaciones lograron empujar justamente esta economía. El camarón destronó al sector petrolero como el principal fuente de divisas para el país. Históricamente antes de eso no se había visto. Y la pregunta ahí es ¿cómo podemos seguir promoviendo, por ejemplo, el sector exportador? Y yo creo que ahí el gobierno está construyendo una muy buena plataforma y una muy buena estrategia justamente hacia el mercado extranjero. ¿Sí? Tenemos este conjunto de acuerdos, uno de los últimos se acaba de conocer en estos últimos días, un acuerdo que desde distintas áreas industriales, productivas, comerciales, había sido convocado desde hace muchos años, que es el acuerdo con nuestro principal socio comercial, que es los Estados Unidos. Entonces, buscar justamente cómo nosotros podemos generar ya no solo el comercio, sino una estructura de un convenio que nos permita colocar más productos en ese mercado y a su vez traer cosas desde los Estados Unidos que muchas de ellas nosotros generamos nuevo valor agregado, nuevos productos. Entonces, tenemos ese acuerdo, tenemos el acuerdo con Emiratos Árabes, que nos abre justamente ese es un plan estratégico para entrar justamente en países de alto poder adquisitivo. Entonces, nosotros producimos alimentos y ellos los consumen. Allá se produce muy poco. Claro. Entonces, tenemos justamente esta complementariedad en esta arista, ¿no? Tenemos un desafío que no es menor con Colombia, que tenemos ahí un reto. Es un socio comercial natural por frontera. Entonces debemos ver diplomáticamente cómo logramos vencer esas barreras que han salido en los últimos 15 días y lograr, digamos que promover. Pero yo creo que ese es uno de los estandartes fundamentales para seguir empujando nuestra economía. Incluso mejor que el año pasado, que ese viene a ser un desafío del gobierno. El año pasado crecimos por encima de los 3 puntos. En este año el gobierno nos indica que vamos a crecer menos de 3 puntos. Okay. La pregunta es, ¿cómo podemos hacer para crecer a los mismos 3 puntos porcentuales? Entonces ahí vienen estos retos o desafíos para el gobierno. Bueno, que realmente esperemos se den de la mejor forma, pues es un beneficio para todos los ecuatorianos. Si le va bien al gobierno, nos va bien a todos. Y como ya lo mencionamos, pues este tema de seguir aportando, de que el país siga creciendo, que es algo maravilloso. ¿Algún mensaje que les quiera dejar a los ciudadanos que estamos en este momento? No, solo seguir contribuyendo con nuestro granito de arena, cada uno de nosotros, ese pequeño aporte que podemos generar. En realidad sí es un empuje para nuestra economía. Maravilloso. Muchísimas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias a ustedes, amigos del Dato. Pago mis impuestos mientras me hago un peinado. Si la peluquería de Quisito también es mi banco. Si por mi cuadra la ferretería ahora es mi banco. La papelería también es mi banco. La panadería ahora es mi banco. El día a día no me cuesta tanto si es mi banco. Banco del Pacífico, tu banco. Obras de reconstrucción en Manabí. Rehabilitamos la vía que te lleva a las playas de Manta para viajar con tranquilidad y disfrutar cada kilómetro de la costa manabita. Más de 40 obras nuevas contratadas, $573 millones en inversión. Otra obra de Daniel Noboa.